Vamos a hablar de este tema. Estoy viendo el último reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología que muestra un aumento generalizado del río Paraguay, del nivel del río Paraguay, y se destaca un repunte destacado en distintos puntos de control. Lo tenemos en línea a Jorge Sánchez, él es subdirector de Hidrología de la Dirección de Meteorología. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos ustedes. Aquí estamos para las consultas que sean necesarias. Bueno, esta crecida del río Paraguay concretamente se registra en casi todos los puntos de control, Jorge. Sí, en este momento sí se está, ya diríamos, se registra en todos los puntos de control porque realmente esto todavía es efecto de aquellas lluvias muy, digamos, acumulado bastante importantes que hubieron hacia el norte, en la cuenca alta y también en digamos, sectores, por ejemplo, como el río Apa, ¿verdad? Porque el río Apa también, diríamos, dio una colaboración bastante buena sobre el sector del río Paraguay, que también hizo que Concepción u otro que es la cuenca media, ¿verdad? O sea que se unieron dos cosas, la de la cuenca alta, que fueron las lluvias muy fuertes hacia el sector del Chaco, y a eso se sumó también la de la cuenca media, que es principalmente el sector del APA, ¿verdad? Con eso comenzó luego digamos, a subir el río Paraguay, la cuenca, que es la parte más baja, media para Asunción. Asunción comenzó a subir con un régimen bastante importante, 10, 12, 14 centímetros por día. Hoy día ya eso está más digamos, más calmado, digamos, está subiendo 1 por día o 2, porque ya no hay esas lluvias y tampoco demasiado aporte. Ahora sí, en la parte de abajo, en la cuenca baja, comienza a aumentar más hacia el sector de Pilar, porque está recibiendo precisamente todos esos aportes. Pero se está estabilizando la parte de lo que es el aumento de nivel, y lo que sí ocurre es que también estamos en una temporada en que el Pantanal también comienza a bajar agua de la parte del Pantanal, que es lo que va a mantener unos niveles así importantes como la que están ahora, ¿verdad? O sea que nos vamos a tener aquí hasta, normalmente eso es un periodo de mayo, junio y julio. Pudiendo haber algunas lluvias todavía en mayo, aunque ya no es un mes muy lluvioso como para que aporte demasiado, ¿verdad? Pero el aporte del Pantanal sí es un aporte interesante e importante, porque eso va a hacer que se mantengan más o menos niveles como están ahora, subiendo un poquito más. En junio es el nivel más alto, y así, aunque tampoco tiene el Pantanal mucha agua como para decir que puede aportar demasiado para hacer subir mucho el nivel, porque tampoco recibieron ellos demasiado agua. Están en niveles normales, ¿verdad? Pero niveles normales hacia sectores bajos. Básicamente, entonces, su director, es que no se espera que esta subida sea tan intensa por estos reportes que nos está dando. Sí, en realidad, bueno, la parte que está en el norte evidentemente ya estuvo con problemas, sigue estando con problemas, por varias cosas. También tiene mucho que ver también el tipo de suelo que tienen ellos, ¿verdad? En el Chaco tiene mucha escorrentía, infiltra menos, entonces sigue el tema de que tienen lugares donde hay mucha agua. Hablemos de inundaciones pluviales, antes que fluviales, ¿verdad? No es por el río mismo, sino por las lluvias que hubieron, pero hacia nuestro sector es de esperar que suba más, pero que llegue a Asunción, que es un punto clave, diríamos. Podría llegar a su normal, por ejemplo, en junio, que es 4.20 más o menos. Nosotros tenemos como 4.5 el nivel de alerta, ¿verdad? O sea que, pero, ¿qué es lo que puede ocurrir o está ocurriendo también? Hay que recordar que hace 3 años más o menos que no vemos niveles del río Paraguay así en esta época, ¿verdad? Y venimos ya del 2020 más o menos con bajantes. Y a veces ocurre un poco el tema de que la gente se va introduciendo en el cauce, entonces de repente viene algo así y necesariamente son afectados, ¿verdad? Eso no vamos a poder evitar. El tema de decir, ¿vendrá una inundación? Sí, eso sí un poco no es tan probable de hablar de una inundación así como tal. Pero sí van a haber afectados, como yo creo que más va a ser por el hecho de que hay mucha gente que está a niveles más cerca ya de lo que es el cauce del río. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. 4.20 más o menos es de esperar en junio, para después comenzar a bajar en julio, y eso va después la bajante hasta octubre más o menos. En agosto recién hay buenas lluvias. Vos sabés que estamos viendo en imágenes justamente de su director,
que tiene que ver con esto es Costanera Sur, ¿verdad? Sí, donde Sí. ya se nota precisamente esa zona seca ahí abajo, que el agua está tomando su espacio. Sí, totalmente. Evidentemente, por eso digo, va a llegar a lo que es normalizado, ¿verdad? Y normalmente cuando es normal, prácticamente esa parte que se veía como mucha playa casi desaparece, ¿verdad? Casi desaparece en el puerto, en la bahía. Esa es la parte de la bahía, ¿verdad? Ya. De hecho, eso es de esperar. Esta es una cuestión cíclica, en sentido, no deberíamos de asustarnos, que es una historia que se repite en cada temporada, en algunas con más agua precisamente por efecto del niño o la niña. Es algo realmente, sí, responde mucho a esto también. Y hay que tener en cuenta que ahora también hay mucho, el tema de la variabilidad climática es bastante fuerte. Y hay que recordar que nosotros estamos viniendo de prácticamente desde el 2020. Tuvimos 3 niñas seguidos, 20, 21, 22, algo que no ocurría en 50 años más o menos. Después del 23 apareció un niño repentino fuerte, pero que se distribuyó tan diferente de lo que suele ser, ¿verdad? Llevó toda la inundación hacia el Paraná, la parte de Brasil, nada para el río Paraguay, y después vuelta a una niña y ahora un neutro, con una tendencia a través de probable, puede ser a fines de año para una niña, pero no está todavía, pero va aumentando las probabilidades. Entonces hay un poco realmente hay algo cíclico. Estamos en una temporada de realmente lo que se le llama una década seca. Y según todos los estudios, esta temporada seca que tiende a más o menos todavía podría estar unos 5 años casi. O sea que no quiere decir que en esas temporadas, por ser seca, no puede haber de repente, digamos, entrar un niño con un aluvión, por ejemplo, sino que las expectativas son de que se proyecte más temporada seca. Luego así viene una temporada otra vez más húmeda. Es realmente algo cíclico, pero muy irregular actualmente. Sigue comportándose cíclicamente, pero irregular. Ese es el problema, que la irregularidad es lo que hoy genera muchos problemas. ¿Este mismo pronóstico se tiene con el río Paraná, su director? En el río Paraná se tiene casi el mismo pronóstico. Siempre ellos en el río Paraná tienen un régimen de lluvia un poco más alto, ¿verdad? O sea que las perspectivas de lluvia siempre son, digamos que mejores hacia ese sector, porque es un sector, evidentemente, nuestra climatología misma nos muestra que las lluvias más importantes se concentran siempre hacia sectores de Alto Paraná e Itapúa, ¿verdad? Y para el sector hacia el otro lado también Brasil. Entonces, por lo general, siempre las perspectivas son mejores hacia ese sector. Finalmente, de mi parte, entonces, ¿no se aguarda, por lo menos para lo que resta de este año, lluvias o inundaciones que podrían afectar sectores de barrios, dejar barrios anegados? Bueno, ahí sí entramos en un punto bastante complicado, porque lo que ocurrió en el Chaco era una lluvia repentina también. Son lluvias que escapan de lo que es un pronóstico habitual. Ahora, la perspectiva general es que las lluvias se distribuyan en forma normal en lo que va el año, e inclusive normal a un poquito hacia abajo, dice. Pero los eventos puntuales a veces son los que generan, acá en Asunción nosotros sabemos por experiencia, ¿verdad? Se viene una lluvia con buenos valores y tenemos, nuestra ciudad se queda, pero es por una cuestión de infraestructura, ¿verdad? Entonces ese tipo de fenómeno así puntual no se puede predecir, vamos a decir. Ahora, lo que es estacionalmente, sí. Nosotros podríamos decir que a lo sumo podríamos tener una subida acá en Asunción, los otros sectores también, ¿verdad? Y pudiera afectar a un grupo, pero no como una inundación ya, digamos, como una alerta sobre inundaciones. Pero sí estar preparado, como le digo, porque muchas veces el nivel va cambiando, ¿verdad? En alguna época teníamos 5 metros como nivel de alerta. Hoy tenemos 4,5, que también tiene que ver con lo que se le va ganando, o sea, ganando espacio, digo, al río, ¿verdad? Pero estacionalmente no se espera que vengan flujos así de inundación. No hay mucha desde el mismo Pantanal, cuando no hay mucha recarga en el Pantanal, acá tampoco. Entonces, lo que pudieran ser, y como le digo, que escapa mucho hacia una situación, es más, son los eventos muy puntuales, que pueda venir
1 o 2 días de lluvia y generar lo que se llama la inundación pluvial, ¿verdad? Que es urbana, que puede hacer, que responde mucho a cómo está la infraestructura de la ciudad. Eso sí podría acontecer, pero no en este periodo que va hasta agosto. En agosto normalmente las primeras lluvias que puedan ser importantes empiezan más o menos con la fecha eso la famosa tormenta Santa Rosa, ¿verdad? Que es allá por el 30 de agosto, que generalmente a veces pasa un poco o es antes, pero aún todavía no está regularizado. Octubre sí es el mes ya de lluvias en el país, inicio de temporada lluviosa. Septiembre puede traer también unas lluvias, pero es más de esperar que sean las lluvias más abundantes a partir de octubre. Bueno, su director, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, tratar también de tener un poco un panorama y decías ya al final, las cuestiones esas de muy puntuales es difícil de predecir. La naturaleza es tan sabia, a veces nos golpea y nos recuerda que abusar y cometer delitos contra el medio ambiente también tiene sus consecuencias. De esas lluvias muy intensas, mucha agua en poco tiempo, que es lo que finalmente después nos termina ahogando a todos. Así mismo, dijiste algo muy clave. Depende de cómo estemos gestionando y comportándonos con el medio ambiente. Yo creo que vamos a ir adaptándonos más, vamos a tener más resiliencia a eso también. Un abrazo, gracias, su director, muy amable. Cuando guste, éxito. Jorge Sánchez, su director de hidrología. ¿De qué manera también la naturaleza nos responde? Claro. Es una devolución. Y normalmente las autoridades siempre nos decían que muchas de estas familias que se asientan en esta zona del río lo hacen a sabiendas de que en algún momento va a haber una inundación, por la cuestión cíclica misma de la que estaban hablando. Estas imágenes que estamos compartiendo ahora son de la costanera sur. Allá vemos a un costado lo que era un hilo hasta hace poco del arroyo Lambaré, que hoy ahora está abarcado prácticamente todo ese sitio. Y allá se ve el puente por donde pasa justamente la cuenca del arroyo Lambaré hasta ese costado del río Paraguay. Bastante ya elevado, lo que se puede ver al menos visualmente en comparación a los meses anteriores, porque en agosto del año pasado nomás, don Carlos, hablábamos de la preocupación que existía por el nivel tan bajo del río. Totalmente. Y justamente en estos días estábamos en contacto con... Eduardo. Con Alexis. Sí, que estaba justamente ahí en esa zona donde una vivienda quedó prácticamente aislada en un islote porque estaba esa casa rodeada de agua que va ganando su sitio, recuperando su zona, que fue en cierta manera después ocupada por gente. Y esta es la situación a estas horas con relación al aumento del río Paraguay, que también está recuperando sus niveles normales. Exactamente, don Carlos. Y estas imágenes son la prueba más fiel de lo que está pasando, porque el agua está prácticamente al costado ya de las viviendas.